Y don Antonio García Trujano, buenas noches. Dice usted que es el único republicano que queda en España con permiso de Pilar Rahola, supongo. No, yo no lo digo. Yo, además, lo que sí he manifestado en público, me preguntan, es que yo no soy el último republicano. En cualquier caso, sería para mí el máximo honor ser el primer precursor de la República. Bueno, en todo caso, ya el manifiesto ya está escrito, ¿no? Acaba usted de publicar, bueno, ha publicado usted hace un par de meses el discurso de la República, que es de alguna manera una articulación teórica de todo su pensamiento, ¿no? De mi pensamiento, sí, de la República, ¿no? En mi libro lo que pretendo hacer ver a los lectores es que el porvenir de la República es el mismo que el porvenir de la democracia. Y en mi propio libro digo, si la monarquía acepta la transformación de este régimen político actual, que no es democrático, que es una oligarquía de partidos, acepta transformarlo en una democracia, desaparece la razón de la República. Ahora, si la monarquía no lo acepta o no puede, o está tan prisionera del sistema que no puede moverlo, yo estoy tan convencido que el porvenir de la democracia en España es imparable, que vendrá España a la democracia, que entonces será republicana. Bueno, déjeme presentarles. Y si me permite, señor Ansón, le voy a dirigir a usted la primera pregunta. ¿Es esta monarquía de 1995 ya, esta monarquía de don Juan Carlos, la monarquía por la que soñó, con la que soñó don Juan? A mí me parece que lo primero que es necesario establecer es que el ciudadano medio español ni es monárquico ni es republicano. El ciudadano medio no se ha esforzado en estudiar los principios de la ciencia política y lo que ve es cómo funcionan las cosas. Y yo creo que en estos momentos ese ciudadano medio español considera que en sus líneas generales y desde el punto de vista institucional aquí las cosas funcionan bien. El rey cumple su papel de arbitraje y de moderación con eficacia, como ha dicho Juan Tomás de Salas, la institución monárquica no está cuestionada. El ciudadano medio cree que tenemos un rey lleno de prestigio nacional e internacional y que en sus líneas generales el resto de los miembros de la familia real, la reina goza de un crédito y de un apoyo popular extraordinario y tanto el príncipe como las infantas actúan con corrección, de manera que aquí en España no hay planteado un problema de monarquía o república, es un problema que le tiene ajeno al ciudadano medio. Al ciudadano medio le interesa en estos momentos los problemas de paro porque no puede colocar a sus hijos, o le interesan los problemas de seguridad ciudadana porque el día anterior le han robado el bolso a su mujer, o le interesan los problemas de corrupción porque está tosigado por lo que ve en los medios de comunicación o lo que lee en los periódicos sobre la corrupción, y todo eso son problemas de gobierno. Lo que sí es cierto es que dentro del esquema general en el que estamos, y aunque no lo vea el ciudadano, hay algunas cuestiones que no afectan directamente a la monarquía, pero que es necesario que dentro de esta monarquía se resuelvan. Antes nos hemos referido a una que es concretamente la reforma de la ley electoral, que como ha dicho Salas, se puede hacer perfectamente sin necesidad de cambiar el régimen dentro de la monarquía, como otra sería la elección del presidente del gobierno y la limitación de mandatos en la presidencia del gobierno. Todo eso contribuiría a mejorar nuestra democracia, a autentificar a nuestra democracia, o como dice Antonio Trevijano, a hacer una democracia de verdad. Le voy a trasladar esta misma pregunta a Antonio García Trujano, que conoció bien a don Juan, por cierto. Incluso intentó usted vincularlo a la Junta Democrática. No, porque la Junta Democrática no existía cuando yo rompí las relaciones políticas con don Juan. Bueno, el nacimiento de la Junta Democrática. No, fue posterior. La Junta Democrática justamente nació porque don Juan se negó a hacer las declaraciones en el periódico Le Monde, que había en principio acordado conmigo hacerlas. Y por eso es por lo que impulsé el nacimiento de la Junta Democrática. Antes de nada, yo quiero decir de una manera rotunda y tajante que la idea que ha circulado al principio de esta entrevista sobre un pacto entre don Juan y Juan Carlos para que si las cosas derivaban hacia una ruptura fuera rey don Juan y si era una continuidad del franquismo fuera Juan Carlos, es absolutamente falso. Eso no solo no es que no haya existido, sino que yo tengo el testimonio y pruebas directas de que don Juan, a partir del año 73, de la muerte de Carrero, hizo todo lo posible para que su hijo no fuera el rey, sino él. Y jamás aceptó ni que Juan Carlos, después de ser sucesor, que en el año 69, y lo cuenta el libro del señor Ansón, con arreglo a la verdad, cuenta cómo fui yo el que escribí las cartas, los borradores de las cartas a don Juan, que tenía para enviar a Franco y a Juan Carlos.
y se oponía rotundamente. Pero es que luego he vivido con don Juan, a partir del 73, toda la operación política para provocar la ruptura democrática con don Juan. Y él jamás aceptó, y lo que sí es verdad es el descubrimiento que ha hecho Anson en su libro, que es dificilísimo haberlo conseguido, es la traición de don Pedro Sáenz Rodríguez. Cosa que yo la viví en mis carnes, yo no necesitaba ninguna documentación, porque el choque frontal mío fue con don Pedro. Y a don Juan, delante de don Pedro, yo rompí en un almuerzo último que se hizo, porque don Juan quería hacer las declaraciones en Le Monde, y don Pedro se oponía. Y en un almuerzo, como vi que era imposible, yo le dije a don Juan, delante de don Pedro, usted está buscando explicaciones o quiere que nos pongamos de acuerdo don Pedro y yo, y eso es imposible, porque don Pedro es el traidor que tiene usted a su lado. Le dije la palabra traidor, y yo no como con un traidor, y me levanté y me fui de la mesa. Y don Juan dejó a don Pedro, dejó a los demás comensales y se vino a la calle conmigo, me llevó en su Volkswagen al piso de Darcourt, y es la última vez que hablé con él, donde yo me despidí y le dije, ya la libertad y la democracia ya no dependen de la monarquía. A partir de este momento tendré que trabajar para la República. Antonio, ¿tú no crees que hay una cosa curiosa? Es verdad que es posible que el rey o que don Juan hablara contigo de una determinada manera. Lo cierto es que unas cosas son las que se dicen y otras cosas son los hechos. Lo cierto es que al final don Juan no hace las declaraciones en Le Monde. Lo cierto es que al final don Juan no se enfrenta a su hijo y deja que las cosas ocurran. Es decir, hay cosas que se dicen, que son probablemente lo que te decía a ti, y luego hay cosas que se hacen. Y don Juan fue enormemente discreto y nunca tuvo un enfrentamiento con él. Yo me remito al libro de Luis Mariano Anson. Sí, lo sé. Pero ¿por qué oyó a don Pedro en vez de a ti? Pues eso es una decisión que toma don Juan. Que lo cuente Luis Mariano Anson, que lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Que cuente por qué. No, lo que ha contado Trevijano responde estrictamente a la realidad. Es decir, hasta el momento en que don Juan se separa y se despide de Trevijano, estamos en el mes de junio del año 1974, hasta ese momento lo que ha contado Trevijano yo creo que es exactamente lo que ocurre. Ciertamente, y eso Trevijano no lo conocía, después hubo una intervención de José María Pemán, porque la decisión primera de don Juan, y es la primera vez en muchísimos años que adoptó una actitud hostil a las decisiones de Pedro Sáenz Rodríguez, la decisión primera fue favorable a Trevijano. Es decir, en la lucha entre Trevijano y Pedro Sáenz Rodríguez, quien ganó fue Trevijano. Lo que pasa es que don Pedro apeló a José María Pemán, Pemán se presentó en Estoril y efectivamente terminó convenciendo, pues con la autoridad que tenía Pemán de tantos años de servicio y de lealtad a la causa monárquica, y efectivamente don Juan decidió no hacer esas declaraciones. Pero que conste que el señor García Trevijano no me ha contestado todavía. ¿A qué? A la pregunta concreta de si don Juan estaría hoy feliz con esta monarquía de su hijo, don Juan Carlos. No, antes Juan Tomás de Salas, hablaba, yo no quiero nunca apoyarme en mi testimonio, tengo que apoyarme en pruebas objetivas. Mi palabra no basta para esto. Lo que sí me apoyo en la prueba objetiva, que don Juan no estaría contento. La prueba es que él aceptó un proyecto constitucional del que es testigo Maurice Duverger y que también conoce el señor Anson, de una monarquía presidencialista, donde el presidente del gobierno es elegido por sufragio directo de los ciudadanos, y un sistema electoral no proporcional, sino mayoritario. Y contrariamente a la opinión que antes expresó el señor Tomás de Salas, la palabra régimen es el régimen de poder. Y es evidente que el cambio de la ley electoral cambia el régimen de poder. Si el sistema de listas abiertas o cerradas es indiferente. Es más, las listas abiertas son más perniciosas que las cerradas. Es un paso atrás. Porque en las listas cerradas se ve el engaño, que son los partidos que imponen su ley. Mientras que las listas abiertas es lo mismo, porque solamente el elector, en los países donde la han utilizado, ha hecho el 3% hace uso de ese derecho de cambiar, y sin embargo permite la propaganda de decir, hombre, el que quieran cambiar, que cambien, pero nadie cambia. Hombre, como en el Senado aquí, que en el fondo son abiertas. Exactamente, eso es igual que cerrada. Es el sistema mayoritario, el diputado de distrito. Pues bien, si en España el régimen electoral introdujera el sistema mayoritario, ya los partidos no tendrían el monopolio de la acción política. Los partidos son, no digo necesarios, pero son inevitables dentro de una democracia por la libertad de asociación. Pero una cosa es que sean inevitables y otra cosa es convertirlos en monopolios, como ha hecho la Constitución española. Y don Juan no estaría de acuerdo ni con que los partidos políticos tuvieran el monopolio y preferiría una monarquía presidencialista a una monarquía parlamentaria. De eso estoy completamente seguro, porque ha tenido un proyecto político escrito y hay testigos, Maurice Duverger, y muchísimas personas que lo conocen. Bueno, si me permite, un momentito.
Jaime Peñafiel, a Ni continuación. don Juan estaba de acuerdo con la solución monárquica del general Franco, como no lo estaba tampoco la reina Victoria Eugenia. Se han dicho muchas tonterías que cuando la reina Victoria Eugenia, yo tuve la satisfacción de ser el último periodista que habló con ella 25 días antes de morir. Es decir, Y casi no puedes contar lo que te dijo, pero que yo sé que es la pura verdad. que es la te pura dijo. verdad. Es decir, ella primero estuvo arrepentida de haber venido a España. Estuvo arrepentida y además lo achacaba, y lo tengo que decir, se lo achacaba a su nieto. Mi nieto me obligó. Y ella se fue con ese resentimiento de aquellas personas que han mantenido la dignidad de no visitar un país donde hay una persona, aunque ha humillado a toda la familia y sobre todo a su hijo, no a su nieto. Ella dijo, yo nunca debía haber ido mientras estuviese allí el hombre que tanto daño le hizo a mi hijo, a don Juan, no a mi nieto. Segundo, aquí se publicó, y Franco se hizo eco una vez que había muerto la reina, de que en la zarzuela la reina le dijo, según después confirmó Franco, general ya tiene a 3 Borbones para elegir, padre y nieto. Eso es mentira, eso es mentira. Si el régimen este está defendido por tanta gente, con tanto ardor y tanta pasión, ¿por qué tienen que buscarle a Juan Carlos unas legitimidades que no tiene? Si ya tiene, con lo que tiene es bastante. ¿Por qué acudir a don Juan, a la monarquía histórica o a su abuela para justificar que Juan Carlos está ahí? Está ahí porque Franco lo ha puesto. Y si lo está haciendo muy bien, que se justifique por su obra. Y no hablemos más de Bueno, ese querido tema. paisano, aquí hay una cosa que mucha gente, que en eso estoy de acuerdo, cuando Luis María habla siempre dice en líneas generales. En líneas generales todo va bien, en líneas generales la familia es real, en líneas generales el rey lo está haciendo bien, en líneas generales. Eso me parece muy inteligente y no entra en detalle. Pero aquí hay mucha gente que en líneas generales acepta lo que hay, siempre tienen un pequeño resentimiento. Yo he hablado con gente que dice, si yo no estoy en contra de la monarquía, de don Juan Carlos, que lo que se gustaba la de don Juan, a lo mejor, que era la legítima, dice, pero a mí me hubiera gustado que no me metieran dentro de un paquete que se llamaba Constitución, un sistema de Estado que es la monarquía. Quiero que me lo pregunten y yo me defino y digo sí o no, pero lo que no me pueden es decir, aquí va todo esto y usted vota todo esto, usted no puede hacer una abstracción de esto, no. Yo quiero manifestarme, sí o no, monarquía y república. Y mi gran sorpresa, yo siempre digo que el único monárquico auténtico, inteligente, visceral, intelectual es Luis María. Pero mi gran sorpresa es que cuando... Por eso está ahí enfrente, frente a todo este conjunto de republicanos evidentes. Los demás posiblemente sean muchos juancalistas, pero mi gran sorpresa cuando mi querido paisano presentó su libro es que me di cuenta que el único republicano no es él. Esa ha sido la gran... Me di cuenta que había muchos jóvenes allí, jóvenes además, jóvenes, porque ya que sean gente muy mayor, jóvenes que lo que te preocupa y te hace meditar, que tienen un sentimiento republicano. ¿Por qué? Pues no sé, aquí nos pasamos criticando a la monarquía, aquí nos pasamos disparando por elevación toda la puñetera vida. Yo quiero corregirte. Y hablamos y criticamos a la monarquía británica por diversas conductas, pero somos incapaces de asumir una crítica honesta, respetuosa, también con el sistema monárquico español, y hay que hacerlo. En Inglaterra tenemos una reina que yo creo que ha hecho un papel maravilloso, lleva más de 40 años en el poder sin suscitar críticas, porque ha hecho su oficio de reina con enorme perfección, y lo mismo le ocurre a su marido. Y luego hay una pareja que es la pareja de los príncipes de Gales, que se casaron, tú lo viviste eso como si fuera un cuento de hadas, y que después, como ocurre en tantos matrimonios, los espectadores que nos están en estos momentos viendo pueden mirar en su entorno y ver los matrimonios que tienen en su entorno, como ocurre en tantos matrimonios, a pesar de que parecía que lo tenían todo a favor, el matrimonio no ha funcionado. Y ellos se han equivocado en hacer un planteamiento público de las desavenencias matrimoniales, unas manifestaciones públicas que han sido torpes y equivocadas, con declaraciones un momento, Jaime. Perdón un momento, y con ese motivo se ha producido una crítica que yo creo que está perfectamente justificada por parte de una serie de medios de comunicación británicas. Eso no ha ocurrido en España. En España no hay crítica de la familia real, porque la familia real lo ha hecho muy bien, porque el rey lo ha hecho muy bien, la reina lo ha hecho muy bien, y el príncipe y las infantas lo han hecho muy bien, como lo hizo muy bien don Juan de Borbón. Que don Juan de Borbón, en una posición dificilísima durante mucho tiempo, como padre del rey, no ha hecho una declaración equivocada, no ha intervenido en un acto cometiendo un error, ha sido un hombre de una extraordinaria discreción. La suerte que tiene España con la familia real que tiene es una suerte extraordinaria. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro debate sobre el futuro de la monarquía española. Y estábamos en un momento especialmente interesante porque empezábamos a hablar indirectamente del príncipe.
de la monarquía del futuro del país con el que le va a tocar lidiar, valga la expresión, al príncipe Felipe. Y estábamos haciendo la comparación entre esta monarquía, la española, y la monarquía británica, la hoy bastante desprestigiada monarquía británica. Yo no sé si puede hacerse un paralelismo entre el príncipe de Gales y nuestro príncipe Felipe, esa larga espera para reinar que tan contraproducente está resultando en Gran Bretaña. Y nos iba a ilustrar sobre el tema Tom Burns, el corresponsal del Financial Times, y buen conocedor de ambas monarquías, me parece a mí. Pues mira, Fernando, Luis María decía hace un momento pues, que la reina de Inglaterra, tremendamente ejemplar a lo largo de 42 años de reinado, y el rey Juan Carlos cumple 20 años este año de reinado, ¿no? Si ustedes hubieran visto a la reina de Inglaterra cuando cumple sus 20 años de reinado, no pasa nada en Gran Bretaña y en su monarquía. Denles 22 años después, ya tienes a hijos crecidos, matrimonios mal avenidos, problemas, y tú lo has dicho muy bien, que es el papel que juega el heredero de la corona, que puede, en el caso de Carlos de Inglaterra y en el caso de Felipe, príncipe de Asturias, llegar a cumplir, digamos, a trabajar para lo que ha nacido en trabajar, pues en el momento cuando los demás señores están jubilándose. ¿Qué haces durante 60 años de tu vida y durante 40 años de vida activa? Es decir, los problemas que tiene la monarquía británica del Reino Unido ahora son exclusivamente problemas de la imagen que están dando los príncipes, y la princesa Ana, que es la más popular, pero el príncipe Andrés. Han salido balas los 3 matrimonios hasta la fecha de los hijos de la reina. Todo muy triste, y eso inmediatamente llama la atención porque uno de los temas esenciales, pienso, de la monarquía es que son ejemplos como familia. Y en cuanto se deshace esa mística de la familia, de una familia bien avenida, ya empieza a temblar el edificio. Lo empieza a temblar en un momento, una época ahora, de masificación de conocimientos, cuando tienes a la prensa, a los medios de comunicación que lo cuentan y lo explican todo. Y de nuevo, Luis María Ansón ha hablado que aquí la prensa no se mete con la familia real española porque es ejemplar. Pues me alegro muchísimo. Ahora, lo que sí es muy difícil en Inglaterra es la situación donde tienes a la prensa absolutamente encima, y midiéndoles paso a paso. Permíteme una pregunta, Tom. ¿Es tolerable una situación en la que al heredero de la corona la prensa o determinados medios de prensa le califican como Dumbo porque tiene unas orejas grandes? O critican o caricaturizan determinados aspectos de su carácter, si es más pues o menos entonces, visto. ¿Es tolerable esa situación? Si queréis, es muy importante, si lo que estamos aquí es para hablar del futuro de la monarquía, establecer las reglas del trato que debe tener una prensa libre, democrática, Oye, con pero estás esa función. acusando a la prensa y no ha sido al revés. ¿No han sido ellos dos, con su desaveniencia, los que se han dedicado a utilizar a la prensa para golpearse uno a otro? Bueno, pero mira, cuanto más, o sea, en toda la historia de las casas reales, la británica, la española, la que tú quieras, ha habido desavenencias matrimoniales. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que la primera vez sale en la prensa. Sí, pero no son ellos los que también han utilizado claro, la es que prensa ya para viven su en otro batalla. momento, vamos. Ya viven en otro momento donde se está tocando todo eso. Muy poco tiempo la prensa británica tenía un excesivo respeto por la familia real británica, y la familia real británica manipulaba la prensa. Hace unos años hubo una fotografía del hijo de los príncipes de Gales que le hicieron una foto orinando en el jardín en un árbol, y destituyeron a la directora de la publicación que insertó esa fotografía. Es decir, la familia real británica tenía amordazada la prensa. Lo que ocurre es que el escándalo fue ya tan mayúsculo que ellos mismos, como dice Juan Tomás, empezaron a utilizar la prensa como arma arrojadiza. De uno contra el otro. Y al final, claro, la prensa... No, ya es una bola de nieve que no acaba nunca. Lo que ha Otros dicho temas, Juan Tomás, yo creo María, que hay otros... responde a la realidad, Sí. Tomás. Efectivamente, los príncipes de Gales, que tanto él como ella a mí me parecen dos personas estupendas, pero en fin, se han equivocado en el planteamiento de sus problemas familiares y la manera como lo han aireado en público y como se han arrojado Se les ha aireado. los argumentos uno contra el No otro. sé, Luis no María, sé yo- hay otro no sé yo tema. dónde está lo de ser estupendo. Y yo no después de- creo, estoy de y acuerdo yo que no sea creo, Pilar, yo estupendo, no creo presentable. además que la prensa haya actuado mal en Gran Bretaña, ni la radio ni la televisión. Esa es la obligación de la prensa, y la libertad de expresión hay que aceptarla con todas sus consecuencias.
Y por lo tanto, pues lo que ha ocurrido en Gran Bretaña es lo que ocurriría en España si dieran motivo la familia real para que ocurriera una cosa así. En consecuencia, yo creo que no se puede criticar a los medios de comunicación británicos. Lo que hay es una diferencia que no nos podemos olvidar de ella. En España no existen periódicos sensacionalistas. Aquí no hay nada más que quality paper, es decir, no existen nada más que periódicos de calidad. Aquí no existe el Daily Mirror o no existe el Sun, eso no existe en España. Algunos Y solo en apariencia. algunos puede ser, como tú dices, que sean en apariencia, Aquí, pero... aquí hay unas tertulias de radio que son toda la prensa. Pero perdóneme un momento, señor Anson, perdóneme un momento. Este debate, probablemente este debate que estamos teniendo aquí, no hubiese sido posible hace unos meses. Por alguna razón no se hace, por alguna razón quizá existe un excesivo respeto entre los medios de comunicación españoles hacia nuestra familia real. Pero porque se lo merecen, Fernando, porque si no se lo merecieran, este debate y otros muchísimos debates y debates de gran hostilidad se hubieran producido como se han producido contra el presidente del gobierno. Hace 8 años era impensable un debate en que se cuestionase a Felipe González. Hoy no hay un debate en el que no se cuestiona a Felipe González por los errores que ha ido Luis María, cometiendo. es verdad, se lo merece, pero con lo de merecer solo no vas muy adelante en la vida. Además hay otra cosa, es que hace 6 meses, hace un año, el tema de la monarquía es que no se planteaba en este país, sacas ese tema y la gente dice, bueno, estás loco, ¿me quieres hablar de lo que me importa? No me hables de la luna. Pero vamos a ver. ¿Por qué no pasamos al... Pero un momento, yo lo que pregunto es, ¿importa la monarquía en España? Es decir, ¿nos importa la figura de nuestro príncipe, por ejemplo? Porque yo creo, y contradiciendo lo que me decía usted, señor Anson, yo creo que la familia real evidentemente merece un respeto, pero no merece un desconocimiento. Y yo creo que, por ejemplo, la mayor parte de los españoles ahora mismo desconocen o desconocemos a nuestro príncipe. Quizá por defectos no achacables a lo mejor a la prensa exclusivamente, es decir, que a lo mejor ha estado estudiando excesivamente durante un tiempo excesivamente largo en el extranjero, a lo mejor no ha recorrido... Está demasiado protegido, quizá. Sí, Pilar. O sea, yo creo que aquí llevamos media hora planteando Es que el no, futuro. es que, perdona un momento, Pilar, estamos asentando afirmaciones que yo creo que no responden para ¿Tú nada a la crees que no está realidad. demasiado El pueblo protegido? español conoce perfectamente a su príncipe desde que es un niñito. La ha visto en las academias militares, le ha visto en actos públicos tan espectaculares como son la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Desde los 13 años está leyendo un discurso todos los años en los premios Príncipe de Asturias. El príncipe está completando su formación. No solamente el pueblo español conoce al príncipe, sino que yo creo que hay muy pocas personalidades en el mundo español que tengan tantas adhesiones, tanta simpatía y tanta admiración como tiene el príncipe entre los ciudadanos españoles. Yo creo que el ciudadano medio español se siente orgulloso del príncipe de Asturias que tenemos, porque tenemos un María, príncipe. lo María, mismo es se que es podía, una cosa. lo Un mismo momento. se Pero es podía que decir del príncipe de Gales, Claro, que pero es también que- lo había visto desde pequeñito. y Es hasta luego. verdad. Y ahora la han Tomás, empezado a claro, conocer. porque se ha empezado a equivocar. Y eso mismo pasará con el príncipe de Asturias si el príncipe de Asturias Luis comete María, errores. a Lo mí- mismo que ha pasado con el príncipe de Gales. Luis Es María. que yo creo que hay una cuestión que es elemental. Tú lo has dicho antes y has empleado exactamente la palabra. El ciudadano tiene derecho a exigir de la familia real ejemplaridad. Y cuando la familia real deja de ser ejemplar y cuando la monarquía, en lugar de ser una solución, se convierte en un problema, en lugar de ser la solución para que se resuelvan los problemas de la nación, se convierte en un problema en sí mismo, empieza a dejar de tener razones para existir. Un Ese momento, es el María, problema. vamos a dejar hablar a Pilar Cernuda, que la tenemos tanto, aquí. Tanto varón me tenéis con voz potente, me tenéis completamente callada. Hay algo que a mí me irrita profundamente. Por primera vez en el Príncipe de Asturias hace un mes aproximadamente, que es cuando un encuentro con periodistas en la inauguración de la nueva sede de la Embajada de España dijo: he viajado a España una semana, creo que fue, para el compromiso de su hermana y para la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Dijo: me he encontrado una España crispada, he encendido la radio y me da miedo. Bueno, ¿cómo es posible que el príncipe no sepa, por mucho que viva en Georgetown, no conozca cuál es el estado de crispación de la vida política española? Por eso digo que está demasiado protegido. Si hay una persona en la embajada dedicada en exclusividad, un diplomático, al príncipe Felipe, tiene que transmitirle ese estado de ánimo que se vive en España, que es su país. Sí, pero todo España Afortunadamente, No, nos pasa a ti y a mí también. afortunadamente ya se ha dicho que el príncipe viene en mayo y para quedarse, porque la primera información a que venía en mayo para marcharse a Bruselas. A mí me parece perfecto que complete su formación, que esté 2 años en Georgetown, que luego tenga conocimientos de política comunitaria, pero me da la impresión de que lleva un par de años despegado de lo que es la vida cotidiana española, y eso a mí personalmente no me gusta. Yo creo que en España personalizamos muchísimo, y me gusta también que se personalice mucho, por eso no nos cuestionamos lo que es la institución o la validez de la institución. Habéis dicho exactamente lo mismo, Antonio García Trevijano y Luis María Anson, exactamente lo mismo. Yo creo que la gente que está escuchando acepta del todo los planteamientos tuyos y los tuyos, son los mismos. Es decir, al final es un problema de decencia, es un problema de respeto, es un problema de tranquilidad y de serenidad en la vida política española. Y todo eso lo da en este momento la familia real española.
porque se hace respetar. O sea, nosotros le respetamos porque se hace respetar. Y porque tenemos una suerte inmensa de tener un rey que en unos momentos de profundo miedo en este país, él ese miedo consiguió apaciguarlo con una actitud de una firmeza tremenda y haciendo suyo un reto impresionante que fue designar, porque lo designó, a un presidente de gobierno absolutamente atípico y que en principio levantaba los recelos de todo el mundo. Aquí nos olvidamos lo que le costó a Adolfo Suárez nombrar ministros. Nadie quería ser ministro de una persona tan desprestigiada, a pesar de que Felipe González, de que el rey Juan Carlos dijo, esta es la persona indicada, y no se equivocó. Yo creo que tenemos, aquí no se va a cuestionar la validez de la institución hasta que se produzca un fallo, si se produce. Pero mientras estén las cosas como están, y además no te falta razón en lo que has dicho del príncipe Asturias. Yo creo que el príncipe Asturias es suficientemente conocido del pueblo español. Ciertamente no te falta razón al decir que lleva casi 2 años fuera y que todos estamos deseando que vuelva. Está haciendo una formación determinada, los que han decidido esa formación muy probablemente han acertado, aunque sea así, pero lo que es evidente es que lo bueno es que el príncipe esté cuanto antes y que esté cuanto antes aquí. Ahora, una pregunta. Después no está tan aislado. Tú has sido testigo de su paseo por los pueblos y por las calles de Oviedo, sí, en olor de multitud, rodeado por la gente, con una simpatía enorme por parte de la gente. Acabamos de vivir uno de los espectáculos más emotivos que puede vivir una monarquía, que ha sido el rey metido en el lumpen madrileño, en los sitios más complicados, donde cualquier político que va lo apedrean, y el rey se ha paseado por esas zonas verdaderamente terribles de Madrid con una adhesión, con una simpatía y con un cariño, por una razón, porque actúa con humanidad y con sinceridad. Y no solamente eso, en este paseo hubo algo muy importante que no reflejaban los medios de comunicación. Ahí parecía que era un rey que veía la pobreza y la miseria por primera vez. No, señor, es un rey que a uno de los gitanos, que aparecía ahí pidiéndole vivienda y tal, le dijo, pero fulanito, no voy a decir el nombre, que estás de droga hasta aquí. Es decir, que el rey sabía muy bien qué era escaparate y cuál era la auténtica realidad de eso que estaba pisando. Pero Pilar, si me permitís, señora Anson, yo quisiera hacer una pregunta. En ese viaje al sur de Madrid, que también es curioso llamarle viaje a un paseo a 15 kilómetros del centro de la Puerta del Sol. Es una visita. En ese viaje, sí, pero es una visita que no tenía por qué ser noticia, porque debía ser algo más cotidiano y más habitual, a mí me parece. ¿No debería el rey haber estado acompañado por el príncipe? Pues no. Eso le corresponde al rey. El príncipe tiene otras funciones que son las que tiene que realizar. ¿Por qué va a tener que estar acompañado con el príncipe? Ya iba con la reina. María, estás diciendo que necesitamos al príncipe aquí. ¿Qué puede hacer el príncipe aquí? ¿Qué es lo que echas de menos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el príncipe? No, creo que tiene razón Pilar en cuanto que el príncipe debe estar más integrado en la vida española. Ahora está en su periodo de educación. Ha hecho su educación militar, ha hecho su educación universitaria, ha hecho su carrera universitaria y está completando, como tantos otros españoles, su formación universitaria con un máster en una universidad extranjera. Todo eso está dentro de lo que es normal, pero eso no quita para que entendamos que el príncipe tiene unos papeles que cumplir en España. Es lo que yo te pregunto. Pues yo creo heredero? Sí, yo creo que en medio de las obligaciones oficiales que tiene don Juan Carlos, obligaciones oficiales que le atosigan cada vez más porque son muchísimas, esas obligaciones, ya con la edad que tiene el príncipe, la serenidad que tiene el príncipe, la madurez y la preparación que tiene el príncipe, se pueden repartir y por lo tanto el rey atenderá una parte de las obligaciones y el príncipe atenderá otras. Yo creo que uno de los motivos por el cual don Juan Carlos ha nombrado infante de España al duque de Calabria, a don Carlos de Borbón dos Sicilias, es porque desea tener otra persona más en la familia real a la que doña Elena se case, que pueda atender a esa serie de actos en que la familia real es reclamada. Y entonces el príncipe pues va a ir cumpliendo cada vez más un papel de integración en la vida española y de representación en la vida española. Yo creo que estamos defraudando un poco a la audiencia, porque este debate hasta ahora es muy interesante porque es sincero, pero es un debate entre monárquicos, sobre cuestiones monárquicas, sobre cosas de familia. Bueno, se llama el futuro de la monarquía el debate. Claro, pero no se habla del futuro. Yo creo que si este debate se produce, no es por las razones que en Inglaterra la familia real no es ejemplar, tampoco porque aquí la familia española real no de motivo para otra cosa, no. Si este debate se produce es porque hay una inquietud en la sociedad española sobre el futuro del régimen, del sistema político que está vigente hoy en España. Y si hay esa inseguridad, no se ha producido ni se va a producir por cuestiones monárquicas de la familia. Se produce porque en España lo que rige, lo que impera, lo que se ve es los Gal, Filesa, Mario Conde, Roldán, Rubio.
Y entonces, ¿esto tiene porvenir? Entonces, si no analizamos... Y el problema, lo que me diferencia esencialmente de Anson, con una diferencia radical, si no parecería que esto es una cosa académica, donde estamos de acuerdo, no. Yo estoy de acuerdo con Anson en todo aquello que coincido con él como demócrata. Pero en cambio, él está convencido que la monarquía va a tener un porvenir, o puede tener un porvenir brillante, y el Felipe, el príncipe, reinará dentro de 20, 10 o 40 años, y por eso habláis de él, y yo creo que no. Y la diferencia es que yo no creo que la monarquía pueda asumir las reformas democráticas que se necesitan en España para acabar con los GAL, con Filesa, con los condes, con todo eso. Yo creo que eso es bueno, pues ese es el problema para mí. A ver, Jaime Peñafiel. No, yo digo que el régimen... Hay un problema de gobierno, no un Claro, problema de es que jefatura eso de de Estado. jefatura del Pues Estado. yo planteo el tema que el régimen de gobierno es inseparable de la forma de Estado. Bueno, ese salto tuyo es el que yo no estoy de Pues, acuerdo. Yo creo que es un problema de Felipe González. ¿y por qué no lo oís primero? Es que la Constitución recoge las fórmulas suficientes para poner coto a todo eso que a todos nos parece despreciable, como es la corrupción, como es la arrogancia de permanecer permanentemente en el poder, como son determinados métodos antidemocráticos que se están usando habitualmente. Pero eso está en la Constitución, no, la Constitución Eso está en la Constitución. pone los métodos para que todo eso desaparezca. No es Lo que verdad. pasa que luego, Es que no es pues, verdad. tenemos una justicia que funciona regular, Pero tenemos es que un no es gobierno verdad. que prefiere mirar para otro lado cuando tendría que Que no estar es verdad, cuestiones. es que es la ¿Cómo Constitución no? la que Pero es que la solución ¿Cómo está en que la no? Constitución, yo creo que está en... Eso no tiene nada que ver. Si la Constitución le da el monopolio, primero la Constitución dice criterio proporcional. Segundo, la Constitución dice que no haya separación de poderes, como Franco. La Constitución española actual es exactamente igual respecto a la separación de poderes que la franquista. Unidad de poder y separación de funciones. El que tenga el poder, un partido mayoritario tiene el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso puede hacer Rumasa. Pero ahora estamos hablando del Y futuro. por eso le salta el gal, no. Exactamente, entonces, como lo que hay en España, como lo que hay en España es una oligarquía de partidos, y eso no hay nadie que con rigor científico lo pueda discutir, esa oligarquía no se sostiene sin un árbitro moderador. Y el rey cumple esa función de árbitro moderador. Si quitamos la monarquía, el árbitro moderador desaparece su función. Por eso yo creo que la monarquía no está interesada, esta monarquía, este rey, no está interesado ni en que se cambie el sistema electoral, ni que se ponga un sistema presidencialista para que el pueblo designe directamente a su gobierno. ¿Y tú crees que cambiaría algo con un presidente? Haría peores cosas todavía. Vamos. ¿Pero por qué Yo te digo peores? una cosa. Y Estados Unidos. ¿Pero qué dice? ¿Pero y qué? Jaime Porque este país es Peñafiel. este país, no es Pero Estados ¿cómo Unidos, este- desgraciadamente. somos inferiores a No, Estados lo que te Unidos. quiero decir es que hay... Este país, ¿qué significa? Escúchame. No, señor. Escúchame No una lo cosa. admito. Los abusos ¿Qué de significa poder, este país? los abusos de poder se han producido aquí con un régimen bastante parecido al alemán o el cuál. francés. Aquí. Y se han producido porque este país es este país. No, Estamos señor, a no lo admite. Perdóname. Y entonces ahora resulta que tenemos que cambiar el régimen. A mí me El parece español es un su pueblo artificio exactamente político igual que el americano, me parece tan el bonito como francés o los el alemán. artificios contables del señor ¿Pero Conde. qué artificio? Es un artificio político. Entonces resulta que no me gusta lo que está ocurriendo en la política y ahora echamos al rey. Y dice, ¿Pero oiga, quién ha dicho pero me eso? quiere usted decir de qué habla usted. Pero ¿por qué no me hablas de lo que ocurre? Que es verdad, el GAL, la corrupción, el no sé qué. Hablemos de eso. No tiene Dice, que no, ver con eso el es rey. porque el No tiene rey que ver está en la con el rey. Constitución. Mira, yo no entiendo. Tiene con un mal uso, moderador, pero con un mal uso de los instrumentos que pone el Estado No, para señor. que El eso... abuso de claro. la Constitución, el abuso de la ley que se ha producido con la mayoría Es que eso es un absoluta. engaño, Eso eso lo no que es se ha verdad, producido. es que no quieres ver la verdad. A ver, un momento, ya que hablamos de Es que moderador, no Hay una Jaime parte- Peñafiel. una Jaime parte Peñafiel. sí, el rey es el árbitro moderador. Hombre, a veces el árbitro de un partido. Pero le hemos dado Pero un poderes momento. para arbitrar. Ninguno. Pero un momento. No, Ninguno. que digo, es lo que a lo mejor quiere decir. Pero no tiene ninguno. Ningún poder. Imagínate que el rey intentara arbitrar. No puede ni disolver las cámaras siquiera, no puede hacer nada, Pero en de cambio nada, le puede de decir a nada. Aznar que vaya a ver a Felipe. No lo dices O le en tu puede libro. decir... Se lo No, puede en un decir libro que y le han hecho Aznar al puede árbitro darle un no le han corte de pito. mangas muy respetuoso, No, y se lo claro va que a se dar. lo puede decir. Sí, si no tiene pito, Y de hecho ¿cómo va a parece que ha arbitrar? sido así. Si no puede soplar. Pero si ese no es el problema. Si me Pero se le escucharais, atribuye, si me escucharais es un y árbitro me moderador. contestara a mi venga, argumento, yo digo que la oligarquía en España y en todo el mundo busca el apoyo de las oligarquías. Y los problemas de paro, de corrupción, de inseguridad, no se pueden resolver con la oligarquía, porque la oligarquía de partidos busca la oligarquía financiera que la apoya. Por eso los bancos han ganado más dinero que con Franco la han ganado ahora. Y esas oligarquías no pueden tener más política que la que hacen. Y esa política no puede repetir ni el paro, ni la corrupción, porque la corrupción es el factor que la izquierda ha necesitado Antonio, para obtener el el apoyo de la trotskista banca. eres tú. Mira, Más el apoyo pasado. de la banca. Fernando, Un momento, trotskista un eres momento. Sin Déjeme, democracia no hay yo aquí, solución. déjeme actuar de moderador solo aquí, solo aquí. Ya sabemos que en este país no hay moderadores, pero en este momento solo aquí. Tengo que hacer una nueva pausa de 2 minutos y le damos la palabra a Tom Bers, que está el pobre muy callado, y que supongo que algo tendrá que aportar también a esto. Con la flema británica. que- Otros 2 minutos y volvemos inexorablemente. Muchas gracias.
¿Podrá gobernar el príncipe Felipe como ha gobernado su padre, el rey Juan Carlos? Bueno, hay distintas tesis, como habrán visto quienes nos hayan seguido hasta ahora, desde la de Antonio García Trevijano, que piensa que el príncipe Felipe no va a llegar a reinar, hasta la de quienes piensan... No me interrumpa, señor García Trevijano. Ahora le dejo a usted que exprese su opinión. Hasta la de quienes piensan que el príncipe pues seguirá exactamente la misma línea de su padre y la que hubiese querido su abuelo, pero estaba en el uso de la palabra, siempre que interrumpimos, al final interrumpimos al pobre Tom Burns, que estaba en estos momentos en el uso de la palabra. Adelante, Tom. No, pero de esa manera me recupero, porque me deja confuso estos acaloramientos de los debates hispanos, ¿no? Que ha habido momentos álgidos ahí enfrente mío. A mí lo que me llama mucha atención son los planteamientos de José Antonio García Trevijano, que rechaza la oligarquía de los políticos. Yo desde que tengo noticia de ti, vamos, hace 20 años, siempre los políticos te han rechazado a ti, vamos, ha sido una especie de cosa muy normal. Lo que me fascina es la manera en que estás hablando de un sistema presidencialista. Y antes habéis dicho que Luis María Ansón y José Antonio García Trevijano, después de alabaros vuestros libros, habéis dicho que estáis de acuerdo en el 99% de los temas, y uno de ellos, parece ser, si no me equivoco, Luis María, es el tema del presidente elegido directamente y cambiar, digamos, la ley electoral actual. Y a mí esto me dejó estupefacto, porque es que cuando uno mira las monarquías en Europa, son todas parlamentarias y no hay un presidente elegido directamente en ninguna de ellas. Y si tú tienes un presidente elegido directamente, sea por una etapa, por dos, por los mandatos que uno quiera, ¿qué hace el rey? Es decir, lo que no se puede tener es al señor Mitterrand y la corona de Francia, o no se puede tener al rey Jorge III de Inglaterra y el presidente Washington. Es decir, o tienes un presidente, un sistema presidencialista, o tienes una monarquía. ¿Y quién está engañando a quién cuando estáis de acuerdo en esto? No, me parece que son dos cosas distintas. Una cuestión es la ley electoral, en la que yo coincido plenamente en que es necesario hacer una reforma de la ley electoral, de manera que en España queden garantizadas las mayorías y por lo tanto la gobernabilidad, y eso es a escala municipal, es a escala autonómica y también a escala general, pero sobre todo a escala municipal y a escala autonómica, que ya se está demostrando que una serie de regiones españolas y una serie de municipios son ingobernables. Y otra cuestión que es más vidriosa y más compleja, que es la de la introducción de una elección de presidente del gobierno por sufragio universal, que para la monarquía sería inaceptable si fuese de manera indefinida. Y yo creo, sin entrar en si es más conveniente o menos conveniente, que es aceptable si hay una limitación en los mandatos. En definitiva, el actual presidente del gobierno, durante 12 años que ha disfrutado de mayoría absoluta, durante 11 años ha estado actuando, de hecho, con todos los poderes de un presidente en un sistema presidencialista. Y sin embargo ha estado 12 años, no ha estado 5, ha estado 6, que es lo que propugna Trevijano. Creo que es una cuestión en la que vale la pena introducir el debate. No digo la solución que haya que darle, pero introducir el debate. ¿Qué ha sido distinto Lo que yo no con sus mayorías que la señora Thatcher? Sí. O el señor Major ahora en la monarquía británica, que ni siquiera tiene mayoría, vamos. Claro, pues por eso, es decir, que lo que es una cosa evidente es que en estos momentos el poder ejecutivo está en el presidente del gobierno, no en el rey. Los reyes ejercen esa función general de arbitraje y moderación. Y eso es el punto al que yo quería ir antes, que es el que me diferencia, y me diferencia considerablemente de las posiciones de Antonio García Trevijano. Yo creo que el papel del rey y el arbitraje y la moderación que le da la Constitución lo ha entendido don Juan Carlos a la perfección. Y don Juan Carlos lo que tiene es la obligación de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución. Y eso lo va a hacer de manera permanente. Y esa es la garantía que tienen los españoles. Y la Constitución, antes lo decía Pilar Cernuda con acierto, permite dentro de la propia Constitución mecanismos para su reforma. Y ahí sí, ahí ya coincido yo con Antonio García Trevijano, es en que hay que procurar activar esos mecanismos que la propia Constitución activa, que la propia Constitución permite, para hacer una serie de reformas constitucionales que serían convenientes para la nación. La Constitución tiene 20 años, estuvo hecha en unas circunstancias políticas realmente excepcionales y hay algunas cuestiones, como es la ley electoral... Usted, señor Ansón, que no tiene tantos, ¿eh? ¿Qué? No le envejezca tanto, que no Sí, tiene solo casi 20 16. años, casi 20 años. En todo caso, lo que está claro es que hay... La propia Constitución permite la reforma desde dentro. El rey lo que tiene que hacer es no oponerse, como es natural, si hay un deseo general de los ciudadanos de que se reformen algunos aspectos de la Constitución, y cumplir con eso que la Constitución también permite, que es su propia reforma. Y ese es el papel del rey, no hay que sacarle de ahí. Bueno, el rey lo que no puede ser es el motor para que se hagan determinadas reformas. El rey lo que tiene que hacer es avalar
esas reformas que han planteado los ciudadanos. Y entre esas reformas, la principal con la que hoy nos enfrentamos es la reforma de la ley electoral. Creo que ese es el punto sustancial, y al margen de los debates que naturalmente se pueden producir y de las posiciones que hemos visto aquí encontradas entre unas y otras personas, a mí me parece que responsabilizar al rey de que sea él el motor de unas reformas que más o menos en una proporción en otra hay una serie de ciudadanos que coinciden en que es conveniente hacerla, es una torpeza, no es el papel del rey. Ojalá el rey no se salga del cumplimiento estricto de la que la Constitución lo ordena. La caída de Alfonso XIII se produce porque el rey Alfonso XIII en el año 1923, creyendo que recogía el sentir popular, lo que hizo fue vulnerar la Constitución que entonces estaba vigente. Por alusiones múltiples le tengo que dar la palabra a Antonio García Trevijano. Porque, primero le quiero aclarar al periodista de Financial Times que yo soy plenamente consciente, desde muchísimo antes que muriera Franco, porque tuve mucho tiempo para meditarlo y estudiar las causas por las cuales el fascismo acabó con el parlamentarismo. Y salvo Inglaterra, salvo el Reino Unido, cuya libertad política es auténtica, genuina, es suya, en ningún país europeo tienen una libertad propia. La libertad que tienen la dieron los americanos. Y ellos están administrando una libertad concedida por los americanos absolutamente en la guerra. No conquistar el pueblo, ni el pueblo francés, ni el italiano, ni el alemán, ni el belga, ni el holandés, ni el noruego, ni el sueco. Esa es una libertad que se la han encontrado porque unos ejércitos victoriosos extranjeros la han puesto. Y también pusieron un régimen de partidos, de partitocracia, que ha quebrado completamente en Italia. Y que si ha durado tanto tiempo ha sido por la Guerra Fría. La Guerra Fría exigía por razones estratégicas un sistema de partidos que evitara que los pueblos fueran libres de elegir a quien quisieran para tener cogido, por un lado, al Partido Comunista bloqueado y por otra parte evitar que los fascismos en un régimen de libertad volvieran. El terror al comunismo y al fascismo de los políticos que siempre han rechazado mis tesis, no a la persona, es ese, que el partido político quiere un sistema de listas y quiere un sistema parlamentario porque es su vida. Así ellos no tienen riesgo ninguno. Las 6 personas que mandan en España, no hace falta que las nombremos, no han sido legitimadas nunca de abajo arriba. De la clandestinidad o de un acuerdo han impuesto desde arriba un partido, unas listas y ahí están. Y eso es lo que quieren todos los hombres políticos y todos los partidos. Y eso no es democracia. Yo lucho por la democracia, eso en cuanto a usted. Luego, respecto a la diferencia o el engaño, quién engaña a quién entre el señor Ansón y yo, voy a contestar con claridad. Ninguno de los dos, porque los dos somos conscientes y tenemos la cultura política para conocer, igual que usted, cuáles son los regímenes europeos que hay hoy en Europa y los que han habido desde el siglo XV para acá o desde Grecia a Roma para acá. Y sabemos que en ninguna parte ha habido la experiencia de una monarquía presidencialista. No, eso es inédito. Lo sabemos perfectamente. Y cada vez que nos ponemos a hacer cosas inéditas en este país nos suelen salir maravillosas. España no ha hecho inédito nunca nada. No, estamos todo el día. El único caso europeo. Nada, Bueno, eso es propaganda. catástrofe. Eso es falso. Catástrofe. Pero en fin, quiero responder. No nos El que engañamos. sea inédito lo legitimita. El que no exista en ningún lado no quiere decir que sea ni imposible de realizar ni que sea peligroso. Hay que ver qué es lo que Habría se que pide. preguntarse por qué no existe en ningún otro lado, vamos, ¿no? Pues Igual se le ocurrió a usted solamente. ¿no? Porque No, el pero mira, parlamentarismo de los partidos Tomás, lo yo te impide. digo una cosa, tampoco existía en el año 1944 la limitación en los mandatos presidenciales. Roosevelt gana en noviembre de 1944 su 4ª elección. Se muere el 12 de abril de 1945 y los constitucionalistas norteamericanos se dan cuenta del tejido de intereses creado, formado en torno a Roosevelt, que hubiera continuado ganando elecciones. Y entonces, por primera vez, limitan los mandatos presidenciales. Es decir, que las cosas se producen una primera vez cuando la experiencia demuestra que las circunstancias cambian y que es necesario profundizar en el sistema en el que se está. Yo no me gustaría entrar en la conveniencia o no conveniencia, creo que ese es un tema al que expone Trevijano para un gran debate nacional, pero lo que creo es que es necesario el debate sobre el asunto. A lo mejor ese debate aclara que no es conveniente hacerlo, o a lo mejor aclara que sí es conveniente hacerlo. Lo que no podemos hablar es, quiero decir un debate no nacional en el pueblo español, sino un debate entre las minorías. No, ¿usted cree que es mejor presidencialismo? Dice, Dios mío, si los problemas que hemos tenido es un presidencialismo sin ley, un exceso de poder concentrar en una persona, y dice, si encima lo presidencializo, estamos perdidos, tenemos que abandonar el país. A mí es la reacción así autónoma, Lo que pasa, automática Juan que se me ocurre. Tomás, que tienes razón en lo que estás diciendo con relación a lo que ha habido. Yo creo que lo que hace del presidencialismo tolerable, y eso es lo que los norteamericanos impusieron en el año 45, es la limitación en el mandato. Efectivamente,
la limitación en el mandato supone que eso no va a continuar indefinidamente y que por lo tanto va a tener su déjeme que le diga término. una cosa, Sin que yo entre en la cuestión, porque a mí me parece de los planteamientos que ha hecho Trevijano y que ha sometido, vuelvo a decir, a un debate nacional entre las minorías dirigentes, porque yo coincido contigo, el que al pueblo medio, y lo he dicho al empezar, le trae sin cuidado el problema monarquía o república. Lo que le interesa es que las cosas funcionen. Y y lo que está... que le hables de cambiar de régimen de repente. Absolutamente, absolutamente. Le aterroriza el que se le hable de crear una conmoción. Lo que sí creo es que de lo que ha planteado Antonio García Trevijano como debate para las minorías dirigentes, hay una cuestión que es la primera que desde mi punto de vista habría que abordar y que hay que intentar resolver, y que hay muchas personas que en estos momentos en España comparten en su resolución, que es una reforma de fondo de la ley electoral. El caso de Andalucía, el caso de Aragón, el caso de Cantabria, son casos que se empiezan a proliferar y empezamos a pensar que va a llegar un momento en que una buena parte de los ayuntamientos de España y una buena parte de las comunidades van a resultar ingobernables. ¿Qué te parece más peligroso, la Andalucía que no puede gobernar o que gobierna poco, o la Andalucía que gobernaba demasiado? Pero un momento. Mira, te voy a decir lo que... Un momento, Déjeme perdón, que me ha hecho una pregunta el señor Salas, Nada. al cual yo le quiero contestar, señor Jáuregui. Mira, yo creo que en España hay que buscar una solución como con enorme sentido común buscaron los franceses cuando les hizo crisis la Cuarta República. Al final, ¿qué hicieron? No voy a entrar en las elecciones generales, que como sabes la han resuelto con una doble vuelta, pero al final en ayuntamientos y en comunidades lo que dijeron es el que tiene la mayoría es el que gobierna, porque tiene el 51%. Con tener la mayoría relativa que sea, usted tiene el 55% de los concejales o de los escaños para poder gobernar. Hay que hacer de nuestras comunidades y de nuestros ayuntamientos gobernables sin necesidad de obtener la mayoría absoluta, porque si no terminaremos por tener una geografía nacional en cuanto a los municipios y en cuanto a las autonomías no gobernables. Señor Ansón, es que tenemos ya que ir... Un momento, por favor. Tenemos que llegar a las conclusiones. Una duda antes de llegar a las conclusiones. Yo no sé si estáis proponiendo un presidente en vez del rey, o un presidente en vez de primer ministro, o estáis proponiendo un rey, un presidente y un primer ministro. Es que no me aclaro. En primer lugar, Pilar, lo que estábamos hablando en estos momentos es algo que se ha resuelto muy recientemente en Francia, en el año 1958, que es cómo se van a gobernar los ayuntamientos, que es lo que le interesa a la gente, porque es lo que tiene más cerca, y sus comunidades. Y la fórmula que han arbitrado los franceses es una fórmula democrática e inteligente. Y esa es una fórmula a la que se ha referido, y se ha referido con profundidad Antonio García Trevijano. La otra cuestión es completamente distinta. García Trevijano, naturalmente, es republicano y cuestiona algunas situaciones. Yo no las cuestiono. Yo creo que para España la existencia del rey es clave en el eje político del funcionamiento nacional. Gracias a la existencia de un rey hay una plataforma de concordia y de conciliación entre los españoles. Señor Ansón, y creo que el rey, perdón un momento, y creo que el rey como tal, lo que tiene que hacer es respetar la Constitución, y que la Constitución permite la propia reforma de la Constitución, que es lo que los ciudadanos y los políticos tienen que abordar. Señor Ansón, muchas gracias. Déjeme reconducir esto, porque nos quedan solamente unos minutos y quiero llegar a unas conclusiones y volver otra vez al origen del debate, que es el futuro de nuestra monarquía. Yo creo que todo esto que estamos hablando es ocioso. Déjeme terminar con un poco de humor. Es ocioso porque al final el rey don Felipe pues reinará con Felipe González de nuevo. Naturalmente, porque parece ser que piensan quedarse hasta el año 2015-2016. Así que de reformas ninguna, me parece. Pero volviendo un poco al tema, a mí me gustaría terminar con una breve intervención de todos ustedes sobre cómo reinará don Felipe de Borbón. ¿Qué ocurrirá? Bueno, primero, reinará o no reinará, que eso es un tema que ha quedado abierto aquí con el señor García Trevijano. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo va a reinar? ¿Debe abdicar el rey para que reine cuanto antes, o reine pronto, digamos? ¿Qué debe ocurrir en el reinado de don Felipe? De don Felipe V, ¿no es así? Sexto. De don Felipe VI, efectivamente. Felipe VI, claro. Mira, yo lo único que quería poner aquí, porque me sorprende que nos habla del tema, es decir, de la utilidad del rey y de la monarquía, que eso sí, habló de ello Luis María al principio. La monarquía en España creo que tiene una función importante dentro de lo que es las autonomías, la España, nación de naciones, algo vinculante por ahí. Es posible que por ahí tenga una presencia de cohesión. La monarquía española, que digamos podía ser su futuro por útil. Y dejémoslo ahí, pero desde luego...
Gracias por la brevedad, señor Blas. Yo creo que no está planteada en este momento en España la vigencia de la monarquía y que va a depender exclusivamente del talante del rey actual, que es Juan Carlos, y del talante del rey futuro, que yo creo que vamos a ver, que es Felipe de Borbón y Grecia, que yo estoy segura que nosotros, nuestra generación, le va a ver como rey. Lo que hay una cosa segura es que no va a ser la misma España en la que reine el príncipe Felipe, y que su manera de actuar y su conducta tiene que ser diferente a la de su padre. Y él mismo lo dijo en aquel desgraciado vídeo protagonizado de una manera inaceptable por su majestad el rey, aquel vídeo de Selina Scott, donde el príncipe Felipe tuvo una actuación breve, pero que fue lo más importante de aquella serie de desatinos. Y dijo, yo sé que en este país me tendré que ganar el puesto todos los días. Eso dijo el príncipe Felipe, es decir, que está consciente que todo va a cambiar y que aquí el rey tendrá que ganarse el puesto como se lo gana cualquier otra persona. Y eso él lo dijo y ahí está, no sé si te acuerdas. Y en eso recuerdo muy bien. Y lo dijo y fue lo mejor. Señor García Trevijano, el reinado de don Felipe VI, no hay que olvidarme de Felipe V, que Yo- fue un mal rey, por cierto, pero bueno. Eso está demasiado lejos. No pienso en eso. Yo pienso que el porvenir de la monarquía es incierto, no está de modo alguno ni consolidado ni asegurado. Hasta ahora yo he tratado de exponer en la falta de democracia y en la crisis del sistema, como en Italia, llevaría consigo la crisis también de la monarquía, pero le quiero contestar a un nuevo argumento que nuestro amigo británico ha lanzado, el de las autonomías. Si en España no existiera rey, sería imposible que Pujol y Arzalus pudieran reclamar, y los nacionalismos vasco y catalán, todas las competencias, toda la soberanía, porque ellos reconocen la vinculación con la corona. Eso en una república sería imposible. Ese es el procedimiento que llevó a la independencia. India, Australia, Canadá, que usted conoce perfectamente, la Commonwealth. Eso es imposible, es un lazo puramente simbólico, se rompe en un minuto, en 5 minutos. Y eso en una república presidencialista sería imposible, porque catalanes y vascos tendrían que votar al poder que estaba en Madrid. Y eso compensaría la tendencia centrifugadora de los parlamentarismos y de los nacionalismos vascos y catalanes, que con la libertad hay que respetarlo, pero con la inteligencia política, un régimen presidencialista es una de las razones fundamentales para salvaguardar la unidad de España, la unidad nacional, contra los separatismos. Por eso defiendo el presidencialismo. Eso es exactamente lo que hace la reina de Inglaterra, que es reina de Escocia, donde hay una autonomía que se puede parecer muchísimo De a lo ninguna que- manera. La de Escocia es reciente y se ha incrementado un poquito por el... 300 años. Les prometo traerles a un nuevo debate sobre, Era sobre un- hablamos de Escocia las cuando autonomías quiera. y sobre Escocia, pero de La momento... autonomía es reciente. Señor Trevijano, tenemos que terminar. Otra cosa es la lamentablemente. historia. No, yo en total desacuerdo con Antonio Trevijano, que Menos para mal, terminar. menos mal. Eso nos ha parecido entender Sí. ahora. No, quiero decir que yo pienso, habrá o no Felipe, yo no soy pitonisa y no lo sé. Lo que sí creo es que la monarquía ha acumulado méritos tan enormes en la figura de don Juan Carlos y don Juan en estos años, que yo creo que la memoria histórica de este país permite la persistencia de la monarquía en el rey Felipe. Eso creo, no lo sé. Las cosas pueden ocurrir y desde luego vamos a tener un príncipe heredero que puede llegar a tener 50 y tantos años, van a pasar muchos años, por eso yo pregunto a veces qué va a hacer el príncipe durante ¿Se tantos casará antes años. de ser rey, usted cree? Yo claro que se casará antes de ser No rey, tiene ¿no? ninguna prisa, dice que no tiene ninguna prisa. Pero lo que sí que te digo es que la monarquía ha sido tal elemento de pacificación para que saliéramos de la catástrofe de guerra civil dictadura, que la memoria histórica de este país creo que le va a dar muchos años. Señor Anson, le ruego brevedad porque Coincido estamos en plenamente los con lo que últimos acaba de decir Juan Tomás de Sala. Yo creo que la labor verdaderamente ingente, abnegada y sacrificada de don Juan de Borbón y los aciertos que está teniendo don Juan Carlos dan una garantía de continuidad a la monarquía que yo creo que no tiene su porvenir incierto. A mí me parece que don Juan Carlos va a ser rey durante muchos años, es un hombre joven, tiene 56 años, una salud excelente, pues vamos a tener 30 o 30 y tantos años, el tiempo que Dios le dé de vida, que es de esperar que sea mucho, de rey Juan Carlos I en España. Y después, y respondiendo a la pregunta que usted ha hecho, y que me ha parecido una pregunta muy inteligente y especialmente para cerrar este coloquio, yo creo que después tendremos un largo reinado también de don Felipe, que se convertirá en rey siendo ya un hombre muy maduro y por lo tanto con una larga experiencia. Y don Felipe habrá aprendido algo que me parece que es lo sustancial del sistema en el que estamos. La soberanía no reside en el rey, reside en el pueblo a través de la voluntad general libremente expresada. Y lo que tenemos que procurar es que esa voluntad general libremente expresada, porque es el pueblo el que tiene la soberanía, se haga, y en eso coincido con Antonio García Trevijano,
de la manera más profundamente democrática, para que sea de verdad la voluntad popular la que rija los destinos de España. Al rey no le corresponde otro papel que avalar, sancionar, arbitrar y moderar esa voluntad general. Hoy las cosas han cambiado completamente con relación a otros siglos y no comprenderíamos un sistema político en el siglo XXI que no aceptara que esa soberanía nacional reside en el pueblo. Toda la gran virtualidad que tuvo la política de don Juan a lo largo de muchos años es que él comprendió que después de la guerra civil la soberanía nacional la había tomado las Fuerzas Armadas, la había tomado el ejército, que el ejército de hecho estaba ocupando la nación y que la operación política que había que realizar era devolver la soberanía nacional al pueblo español. Ese es el papel que ha jugado la monarquía y por eso dice Juan Tomás de Sala, yo creo que con enorme acierto, que hay una memoria histórica del pueblo español de saber que quien le ha devuelto sin trauma, sin violencia, sin sangre, la soberanía nacional al pueblo español ha sido la actitud ejemplar primero de don Juan y luego de don Juan Carlos, que han hecho posible el sistema de libertades y el sistema de todos, la monarquía de todos que tenemos ahora. Muchas gracias, señor Ansón, y muchas gracias a todos los participantes en este debate que a mí me ha parecido que ha sido especialmente interesante y especialmente revelador. No hay tanto acuerdo entre el señor García Trevijano y el señor Ansón, como se decía, ni muchísimo menos, cosa que me alegra porque me parece lógica, lo demás nos llevaría a la confusión. Como siempre, son ustedes los que juzgan y los que deciden. Buenas noches y muchas gracias por su compañía. Les dejo con Fernando Onega y su Entre Hoy y Mañana. Hasta la semana que viene.